Antonio, ¿querés que vayamos a que te presente a IPSA o querés esperar? No, si quieres vamos, por si me tengo que zafar un ratito más que arranque Vale, la vale. sesión porque nos estamos desplomando acá. Ahí está. Otra vez, ¿no? Otra Sí. venten Bueno, ahora dejá que nos presenten los amigos de IPSA y después me lo contás. Bueno, hay muchas cosas que platicar y vamos a tratar de hacerlo desde afuera y lo vamos tratando de meter en el embudo. Desde afuera ayer hubo un día muy especial. Yo no sé si todo el mundo estábamos al tanto de lo que representaba el lenguaje que tenía que expresar el señor de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, después de su reunión. Y era muy importante el mensaje porque de ahí podrías desprender acciones que para los commodities pudieran haber sido muy violentas. Y la situación es así. Si la Reserva Federal está permitiendo una liquidez en exceso como la que se está permitiendo y en este momento traes dos velocidades en donde normalmente el gobierno o el dinero del gobierno como tal, que es el dinero del público, pero es el gobierno que administra el gobierno, entra en la economía es cuando no está entrando el dinero privado. Entonces tratan de hacer la sustitución para echar a andar el motor si el dinero privado se siente secuestrado, con dudas, en crisis o con cosas complicadas. Entonces sale el dinero público un poco para tratar de compensar las cosas y echarse a andar. En este momento en Estados Unidos y en algunas otras economías, como lo acabas de decir en España igual, tenemos dinero de ambos lados, que eso no es normal, que tengas el dinero privado entrando con toda la potencia y que tengas el dinero público también actuando a la vez. Generas estas presiones inflacionarias y así vas. Entonces, si la política de la Reserva Federal era esta poco ortodoxa de seguir comprando activos al tesoro de manera ilimitada en términos de tiempo, pues ibas a tener un caudal de dinero que sabías que como inversionista tenías un vehículo para accionar. Pero tenés un problema con el tema inflacionario y la inflación está rebasando todas las medidas que se habían planteado. La Reserva Federal tiene dos mandatos, uno sobre el crecimiento económico y el otro sobre el cuidado de la inflación. Entonces, si el día de ayer el señor Powell no cambia el estilo de acuerdo a cómo lo hizo, podría haber detonado una cadena muy complicada para el mundo de compras por parte de los grandes hedge funds en el área de los commodities. ¿Por qué? Porque la inflación les come el mandado por encima del rendimiento. Las acciones están en precios muy altos, está complicado y los papeles gubernamentales no son una zona de resguardo de inversión de mediano y largo plazo de mucha viabilidad. Entonces, lo que tendrías que haber hecho era protegerte contra esas presiones inflacionarias. Entonces, eso lo que te dice es que esos hedge funds que están subinvertidos en las categorías de commodities relativo a lo que hemos visto en el pasado, cuando tienes presiones inflacionarias, se hubieran puesto en una tónica de comprar como si no hubiese mañana. Y eso es tratar de meter un negocio de trillones de dólares en un mercado de billones de dólares. O sea, no se acopla, estos negocios son gigantescos a estos niveles y nosotros somos un negocio grande en términos de commodities, pero no tan grande como este dinero. Entonces hubiéramos creado una presión de crecida de precios gigantesca en la función de tener que controlar esta presión. Este mensaje que dio sobre que el año entrante vamos a empezar a ver un movimiento de tasas más acelerado, un par de movimientos al menos, con finta segura desde hoy, pero que podrían ser más, especialmente si la inflación empieza a comer el mandado, habla de un paradigma totalmente distinto y frenó de alguna forma esta inercia porque se reconoció que el camino actual tiene que detenerse. Y si no se hubiera dado un reconocimiento en esta magnitud, hubiéramos tenido una cosa de escapada en términos de precios que hubiese sido inédita. Entonces, hoy las presiones inflacionarias que están mostrando, como lo dijimos al arranque, ya vimos algunos de los materiales tomar sus zonas de pico y hoy los mercados agrícolas se están haciendo pedazos. Está básicamente teniendo una corrección enorme el aceite de soya, donde todo empezó y el resto ya empezó a acompañar. Hoy estamos trabajando en el complejo de soya con límites expandidos. Eh, Ayer el aceite de soya cerró límite abajo y obviamente que hoy con esto tendríamos límites expandidos, es decir, que los límites se incrementan, pero no puede la soya, o el aceite de soya, actuar en límites expandidos sin invitar a los otros a la fiesta, porque trabajan en una relación que es un margen de molienda. Entonces, como el complejo está interrelacionado, le abre los límites por consecuencia a la harina y le abre los límites a la soya. No significa que se tengan que mover ahí, significa simplemente que se tienen que desasolvar algunas energías. Y el día de hoy, el aceite de soya es todo, pero alimento, es todo, pero energético. Porque si tomamos, al menos la cotización hasta hace un par de días del aceite de soya es 2.3 veces más cara que el petróleo como tal, el aceite de soya, si lo medimos en dólares por libra.
o sea, en la misma medida, si comparamos peras con peras. Y como alimento es imposible utilizar el aceite de soya, procesarlo, refinarlo y llevarlo a una góndola, a un anaquel, y que lo compre el ama de casa al precio actual, al reemplazo actual. La industria está trabajando a contramargen en todo el mundo y no hay industria que aguante el no poderle pasar este incremento de precios al consumidor, y no son tiempos para que en México, en Argentina, en Colombia y tal, le pasen estos precios al consumidor. Argentina no es un consumidor de aceite de soya en botella porque utilizan otro tipo de aceites mayormente, pero el resto de la región tiende a utilizar el IO en la botella, y eso significa que vas a utilizar la fuente más económica, a menos de que tengas una marca ya posicionada con un tipo de aceite especial o específico. Entonces, una vez que nos metimos en esta idea de secuestro del precio del aceite de soya y que le pusimos algún signo de interrogación, nos damos cuenta que estamos a la mano de dos cosas, Carlitos. Una, clima, y la otra, política. Ninguna de las dos las controlamos. Entonces, cuando queremos estar haciendo análisis y adivinanza de precios hacia el futuro, si no tenemos control en estas dos variables, ¿cómo pretendemos tener certeza sobre el precio que vamos a tener? Y más aún el tema de los márgenes que queremos hacer. Entonces, este negocio no se trata de tratar de vender los precios más altos y comprar los precios más bajos. Eso es imposible de hacer, absolutamente imposible de hacer. Esto es un tema de márgenes, y en donde los tienes los guardas porque no sabes qué va a pasar, especialmente con situaciones inéditas como las de hoy. Son cosas nunca antes vividas en un ambiente de precios muy elevados, con una volatilidad que simplemente va a ser una cosa que va a ser crecida. Hoy está lloviendo en Iowa, supuestamente, está lloviendo en Nebraska, supuestamente, en Minnesota, en las Dakotas, en las zonas que importan hacia la semana que entra. Hoy te digo que si estas lluvias la semana que entra no se materializan, vamos a tener límites arriba. El mercado de Chicago va a subir dramáticamente porque estamos perdiendo todo lo que estamos tirando. Y en este momento lo que estás pasando es que empiezas a romper promedios móviles y expulsas gente que se ha metido en este negocio simplemente siguiendo la ola. Estamos en absoluta volatilidad y tenemos fundamentales a leer, pero no hoy. Eso tendríamos que estarlo leyendo hacia mañana, y para ese mañana ya vamos un poco tarde. Hoy quieres evitar esta volatilidad, cerrar tus bases, amarrar tus márgenes y dejarle el espacio de especulación a alguien más. Entonces, básicamente el arranque, como te quería platicar las cosas, Carlitos, y bueno, no sé si quieras que le metamos la mano a algún tema en particular. Una solita y muy cortita. Hace 2 semanas fue la última vez que yo te escuché, porque fue el pasado que estaba, y advertiste que podía pasar esto, que iba a haber bajas muy fuertes o subas muy fuertes, pero sobre todo hablabas de bajas. ¿Ya están? ¿Ya pasaron? Y yo ayer te hubiera dicho que ya pasaron, y mira lo que está pasando ahora. Ayer yo te hubiera dicho, ya el aceite de soya, para quien tiene que comprarlo, lo tienes que empezar a buscar comprar si eres una refinería independiente, porque de todas maneras esta historia del biorenovable, el diésel que van a estar utilizando en Estados Unidos, no se va a ir mañana. Si van a atenuar alguna cosa, está bien, pero Biden necesita tener frescos y a la mano a toda su base republicana que está del lado de lo ecologista, de lo verde, de lo ambientalista, que no se puede descargar porque si no, no le van a permitir conducción internamente. Se necesita tener cohesión con su zona y su base. Entonces, les tiene que dar algo para jugar. Y esto no se va a detener. Ahora, ¿tienes dudas? Obviamente, porque, vaya, también lo que estamos asumiendo y el mercado está asumiendo es que el aceite de soya va a ir a entrar a sustituir cosas insustituibles. Es un mercado enorme del consumo energético relativo a lo que puede ser el aceite de soya o las grasas. Es decir, en Estados Unidos lo que tendría que pasar es que deberían de dejar de sembrar soya y se tenía que poner a sembrar canola o a girasol o alguna cosa que te dé más aceite para empezar. Y Estados Unidos se sale completamente del negocio de los aceites al mundo, solamente lo haría para sí mismos, y encima Estados Unidos tendría que importar aceites vegetales para uso comestible, en una cadena distinta que no se mezcle, para que no tengas esta mancha sobre la huella de carbono que están tratando de evitar hacia el tema de los aceites vegetales. Pero una cosa te desacomoda completamente a la otra. Entonces, un negocio que normalmente era una molienda donde compras soya, vendes harina y vendes aceite y estabas buscando una relación, se descuadró por completo, porque ahora sobra harina, no tienes idea qué hacer con tanta harina, especialmente si vas a moler soya, y el aceite está en absoluta necesidad, y de repente algo te cambia en términos de política y resulta que ya no. Entonces toda la gente que se haya metido en este coro se está saliendo, rompes promedios móviles y te vas más allá del tema. ¿Por qué? Porque estamos creando ángulos tangenciales que están por encima de la zona de valor. El precio no encuentra valor y no sabemos en dónde estamos parados. Esta misma narrativa te la hago a este nivel de precios, un 10% más arriba, un 10% más abajo, estaríamos hablando de los mismos y el precio parecería justo de acuerdo a esa mecánica y esa medida. Entonces, el día de hoy atinar en dónde estamos, no sé, pero vaya, yo aquí sería comprado. Bueno,
Una última cosa que te digo. Yo el día de ayer platiqué y escuché una plática de un climatólogo que como nunca lo había escuchado y hemos platicado con muchos, hemos tenido TNTs con climatólogos y tal. Este tipo hizo una charla impresionante, además te llevó de la mano con todos los temas y te trajo por todo el mundo y además te dio una lección de climatología. Bueno, te voy a decir que si el 25% de lo que nos mencionó de cómo armó el pronóstico climático, si el 25% es cierto, vamos a tener una sequía en el Midwest como nunca la hemos visto cuando estemos tocando la zona de mediados de julio hacia agosto. Nos vemos ahí. Hoy las lluvias que tenemos están buenas para el cultivo que está ahí tierno todavía, que no consume mucha agua. Está ahí todavía, se defiende bien con una lluviecita aquí y allá. Pero cuando estemos en floración y cuando se necesite hacer el llenado de vainas, y estemos con el tema también de la reproducción para el maíz, nos vemos ahí. Y no sé, te repito, si el 25% del pronóstico climático que nos dio este hombre es cierto, va a ser un espanto lo que nos viene. Esto no se ha terminado en absoluto, vamos a tener una volatilidad enorme, y no es que les quiera prender una veladora de esperanza alcista y que digan no se preocupen, tengan mucho cuidado, viene muchísima volatilidad y te puedes equivocar por un lado o por el otro. Cúbranse, esa es la respuesta única que te puedo dar.